pero como tenemos que ir avanzando también porque creo que la semana, permítanme, creo que ya va a venir, ya viene la segunda oportunidad retrasada, creo que es después, no han confirmado, pero creo que es después del descanso del 15 de septiembre. Y ya el otro mes, fíjense, hoy es 8, ya el otro mes, hoy es 8. Dentro de 8 días, es 15 de septiembre, no vamos a tener clase. Y es día jueves, eso me afecta, para civil me afecta, ¿verdad? Y además de eso, en octubre ya empezamos los exámenes parciales, los segundos parciales, entonces hay que agotar una agenda y por eso es que medio se tratan los temas porque hay que avanzar. En cuanto a esto, tenemos que finalizar con los derechos reales, que es el contenido para el segundo parcial, y dejar todo el tema del libro tercero, que es la sucesión hereditaria, para el final. Fíjense, también vamos a correr después de los exámenes. Bueno, vamos entonces, les comentaba que en la copropiedad, cuando un derecho o un bien pertenece a varias personas de forma proindivisa, o sea, sin división, sin que en ese momento permita una división, entonces estamos ante la copropiedad. Cuando vimos la copropiedad, también conocimos dos figuras, que es el derecho de tanteo y el famoso pacto de indivisión, porque a pesar que ejercen propiedad sobre un bien o un derecho dos o más personas de manera proindivisa, también lo es que no están obligados a permanecer en esa comunidad, y eso lo vimos, ¿verdad? También hay que hacer mención en cuanto a que la copropiedad puede darse de dos formas. Una de forma voluntaria, que vimos en el caso de que se celebre un contrato, o bien por una herencia. Entonces ahí, pero también hay copropiedades forzosas. Y esas copropiedades forzosas, a eso se refiere la medianería y la propiedad horizontal. A eso se refiere. Entonces, creo que en la clase anterior les dije que les daba un adelanto, ¿verdad? Ubiquémonos en nuestro artículo 505, por favor, ya. Ahí tenemos el tema de, en el párrafo segundo, copropiedad en la medianería de inmuebles. Ahí ya tenemos un primer elemento. Fíjense que la copropiedad en sí es para derechos y también para bienes, ¿verdad? Eso lo tenemos clarito en la clase anterior, en el artículo 485 que vimos la vez pasada, vaya, el martes. Ahora bien, cuando hablamos de la medianería, esta tiene la característica, en primer lugar, que es una copropiedad forzosa. En segundo lugar, recae sobre bienes inmuebles. Y en tercer lugar, fíjense que esos bienes inmuebles deben ser contiguos o vecinos, porque de lo contrario no podemos hablar de una medianería. En el artículo 505 nos indica los casos en que se presume la medianería y en el artículo 506 nos indican los signos contrarios a la medianería, es decir, todos esos elementos que reflejan los casos en los cuales no hay medianería y por eso se llama signo contrario, porque ahí no hay medianería. Ok, veamos por favor, ustedes saben que para su clase civil deben de tener cómo anotar con su respectivo bolígrafo o lápiz, yo también utilizo mucho lápiz, y su resaltador de texto, por favor. Ahora bien, veamos entonces, párrafo segundo, copropiedad en la medianería de inmuebles. Bueno, esos inmuebles, ahí hagan una anotación, deben ser vecinos contiguos, porque aquí lo regula también. ¿Cuándo hay copropiedad por medianería? Hay copropiedad en una pared, en un foso, en una cerca que sirve, vean la otra característica, vayan leyendo conforme su código. Sirve de límite y separación a dos propiedades contiguas.
dos propiedades contiguas. Estamos hablando de bienes inmuebles, ya el inicio así lo indica, y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, entonces la medianería se presume en estos casos. ¿En qué casos se presume la medianería? Primero, pues en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto de elevación. Si hay un punto que se eleva más, o sea, un edificio que se eleva más que el otro, aquí no hay punto común de elevación, solo hasta donde llega ese punto común de elevación. En segundo lugar, tenemos, y aquí si ponen atención, por favor, para los que hicieron la tarea, me indican aquí cuando quieran tomar la palabra, porque se las voy a ir indicando para que me ayuden. En las paredes divisorias, no olvidemos que cuando hablamos de medianería, estamos hablando de la pared, del foso, de la cerca, que sirve ¿de qué? De límite y separación entre dos propiedades contiguas. Entonces, hay en las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en el poblado o en el campo. Y también en las cercas, en los vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. ¿Qué es un vallado? Yo se los dejé de tarea. ¿Quién me puede indicar? Sí, Gabriel, un vallado. Vallado. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Gabriel. Encontré como definición de vallado, cerco que se levanta y se forma de tierra, apisonada o de bardas, estacas, etcétera. Muy bien, gracias, Gabriel. Bueno, entonces ya sabemos que es un vallado, ¿verdad? Lo acaba de leer el compañero y es ese cerco que siempre participa en este tema de la medianería, ¿verdad? Una construcción. ¿Y un seto vivo qué es? Dime, Marilyn. Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Hecho de matas o arbustos vivos. El seto, a diferencia, es cerca hecha de palos o varas entretejidas o con plantas que crecen espesas. Exacto. O sea que, en otras palabras, digamos, es como una cerca, pero de un seto vivo, y el seto vivo son los arbolitos que se siembran. O sea, no hay una pared, ¿verdad?, como la conocemos, sino que, una enredadera, cuidado. Por eso escuche entonces usted no buscó el significado, no hizo la tarea, ya se evidenció aquí. Repito, el seto vivo son aquellos arbolitos, aquellas siembras que se hacen con el objeto, no olvidemos, pues por eso ese artículo 505 bien presente, que sirve de límite y separación entre dos propiedades contiguas. Bueno, muchos utilizan como seto vivo, por ejemplo, en el área rural es muy común el palo de izote, no sé si lo conocen. También utilizan, eso sí es más urbano, pero utilizan mucho el ficus, esos arbolitos que siembran ahí para ir dividiendo, ir separando y estableciendo límites entre dos propiedades. Ya no leí qué dijeron ahí también, no sé qué. No da tiempo estar leyendo acá, leyendo la guía y explicando y leyendo los mensajes, no da tiempo. Bueno, repito, en estos casos, no sé qué me está pasando. Perdón. En estos casos de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 505, aquí se presume entonces la existencia de la copropiedad por medianería, ¿verdad? Repito, la medianería recae sobre bienes inmuebles, o sea, propiedades que además de ser inmuebles tienen la característica de ser vecinas. ¿Por qué? Porque a través de una pared divisoria medianera, a través de un foso,
a través de una cerca vamos a establecer límites y separación entre unos inmuebles. Entonces nos encontramos en las cercas, en los vallados, en los setos vivos de los predios que dividen predios rústicos, en las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o campo, en las paredes divisorias de los edificios contiguos vecinos, ¿verdad? Hasta el punto común de su elevación. Pero en sentido contrario también encontramos los signos contrarios precisamente a la medianería. Es decir, los casos en los que no hay medianería, y esos están regulados en el artículo 506. Hay 9 situaciones y me gustaría que alguien colabore conmigo en la lectura del artículo 506, numeral por numeral. O sea, leo un numeral y yo voy explicando poco a poco. No sé quién me quiere ayudar, por favor, con la lectura del 506, pero no de corrido, ¿verdad? Sino que vamos a ir explicando paso a paso. ¿Sí, Carola? ¿Vas a leer? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, numeral por numeral, empiezo. Ok, artículo Signo, 500. Permíteme, solo leo el encabezado y tú ya vas con el número primero. Bueno, signo contrario a la medianería. Es decir, vamos a ver ahorita 9 casos en los cuales ya no se presume la existencia de la medianería, porque en estos casos no existe como tal. Entonces, ¿hay signo contrario a la medianería? Hoy sí. Empezamos, Carola, por favor. Muy bien. Número 1. Cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios. Bueno. ¿Qué nos dice cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios? Estamos hablando de paredes divisorias de los edificios que sirven de límite. Fíjense, a veces tal vez hasta aburro con la repetición, pero ya ven que cuando hacen las preguntas vuelven a preguntar lo mismo, que sirven de límite y separación a 2 propiedades contiguas. Entonces, si está la pared de un edificio, pero hay ventanas o huecos, ahí no hay medianería, porque es un signo contrario a la misma. Es un signo contrario a los 3 supuestos jurídicos que tenemos en el artículo 505. Continúa, por favor. Muy bien. Carol. Sí, Carol. Número 2. Cuando conocidamente toda la pared, vallado o seto están construidos sobre el terreno de una de las fincas y no por mitad entre uno y otro de las 2 contiguas. Ok, ¿qué es un vallado? A ver, ¿quién investigó qué es un vallado? ¿Quién investigó? Era el significado 8 palabritas nada más. Creo que lo habíamos leído, sí. ¿Paulo? Dime. Sí, licenciada, ya se había leído, pero es cerco que se levanta y se forma de tierra aprisionada, o de bardas, estacas, etc. Exacto. Bueno, entonces es un cerco de tierra que se va reuniendo ahí, ¿verdad? Gracias, Paulo. Entonces, vean que a pesar que la tarea es para todos, pues Paulo va respondiendo en las 2 ocasiones la misma situación. En ese caso de la pared, vallado o seto, están construidos sobre el terreno, pero solo sobre una de las fincas y no por la otra. Entonces ahí hay un signo contrario a la medianería, porque ni está separando ni está estableciendo un límite, porque está más inclinado en un terreno que del otro, ¿verdad? No está, como lo solicita la ley, por mitad entre uno y otro, porque ese es el objeto de la medianería, establecer los límites y separar. Bueno, el tercero. Número 3. Cuando la pared soporta las cargas de carreras, pisos y armaduras de una de las posesiones y uno de las contiguas. Y no de las contiguas. ¿Ya? Ajá. Sí. O sea que todas estas cargas de carreras, piso y armaduras está
en un inmueble más y no en la contigua. Entonces, repitiendo, eso no lo debemos de olvidar, que el objetivo de la medianería es separar y dividir a dos propiedades contiguas y que tiene que ser de la misma naturaleza, porque si está más de un lado que del otro, entonces no hay medianería, no hay en la contigua, dice, y no de la contigua, no de la vecina. Siguiente. Número 4. Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y otras heredades están construidas de modo que la albardilla cae hacia una sola de las propiedades. Ok. ¿Y qué es una albardilla? ¿Quién averiguó? Albardilla. Vamos a darle la palabra a Marilyn, por favor. Ok, albardilla, tejadillo o caballete voladizo que hay en la parte superior de los muros para despedir el agua de las lluvias. Ahí está. Entonces, ¿para qué es? Para que corra el agua de las lluvias, ¿verdad? Entonces, vean lo interesante. De modo que la albardía cae hacia una sola de las propiedades, ahí tampoco hay medianería, porque es un signo contrario, ¿verdad? 5. Cuando la pared divisoria construida de mampostería presenta piedras llamadas pasaderas que de distancia en distancia salen de la superficie solo por un lado de la pared y no por el otro. Ok. ¿Qué es la mampostería entonces? A ver, de 107 compañeros, solo vamos a ver, Sheila, por favor. Sí, buenas tardes, licenciada. La mampostería es un procedimiento de construcción en que se unen las piedras con argamasa. Sheila, fíjate que no se te escucha muy bien, no sé qué está pasando. ¿Puedes hablar más clarito o es tu micrófono? No sé. Ahorita sí me escucha, licenciada. Sí se te escucha, pero no se entiende lo que lees. Ah, ok. Si gusta, mejor que hable el otro compañero en lo que yo arreglo estos problemitas. Bueno, otro compañero dice. Gabriel. Mampostería es un sistema constructivo basado en la disposición manual de mampuestos que suelen emplearse sin labrar. Ok, entonces, al tener bien claro este tema, vamos a que estamos en el numeral 6, ¿verdad? En el 5, licenciada. En el 5, ajá. Cuando la pared divisoria construye mampostería, ya lo vimos, presenta piedras llamadas pasaderas que de distancia en distancia salen de la superficie solo por un lado de la pared y no por el otro. Ahí estamos en el 5, perdón. ¿Qué significa esto? Ya vimos que la mampostería, ¿verdad? Ya aquí lo han leído, yo creo que como 2 veces lo leímos, que es esa obra hecha con piedras, ¿verdad? Pero vean, está la pared y se están presentando piedras pasaderas, se llaman aquellas piedras que resaltan más de una pared, ¿se han fijado? A veces está la construcción de la pared y hay piedras que resaltan más. Entonces, si las piedras resaltan más solo de un lado y no del otro, estamos ante un signo contrario a la medianería y es lo que está regulado aquí en el numeral 5. Salen de la superficie solo por un lado de la pared y no por el otro, es un signo contrario a la medianería, entonces ahí no hay medianería. Vamos con el 6. Cuando la pared fuere divisoria entre un edificio del cual forma parte y un jardín, campo, corral o sitio sin edificios. Gracias. Ahí sin mayor discusión, ¿verdad? ¿Qué nos está indicando? Que está la pared divisoria de un edificio. Pero del otro lado, ¿qué hay? Hay un jardín, hay un campo, hay un corral, cualquier sitio, pero sin edificio, porque tiene que ser de la misma naturaleza, ¿verdad? Entonces, no hay en ese caso
medianería. Sigamos con el 7, por favor. Cuando una heredad se halle cerrada o defendida por vallado, cerca o setos vivos y las contiguas no lo estén. Ok, ya vimos entonces, ya vimos que es un vallado, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está indicando? Que hay un inmueble, está cerrado, defendido por un vallado, una construcción especial, ¿verdad? Cerca, ya sabemos, seto vivo, ya sabemos que esa división de arbolitos vivos, pero resulta que las vecinas, las contiguas, no lo están. Otro signo más contrario a la medianería. 8. Cuando la cerca se cierra completamente, una heredad es de distinta especie de las que tiene la vecina en sus lados contiguos a la primera y... Bueno, entonces, ¿qué nos indica? O nuevamente, tiene que ser de la misma naturaleza, porque si es diferente a la del lado contiguo, entonces no hay medianería. Cuando la cerca que cierra completamente un inmueble es de distinta especie de la que utiliza la vecina en su lado contiguo, ahí no hay medianería. Y 9. Cuando en las cercas de alambre de cualquier clase, el alambre esté clavado en los postes o setos vivos que lo sostienen, solamente del lado de una heredad y no del lado de la heredad contigua. De la heredad contigua. O sea, para que sea medianería, el alambre debe estar clavado en los postes o setos vivos que lo sostienen, pero de ambos lados. Porque si está solo de un lado, entonces es contrario, es un signo contrario a la medianería. Entonces, vean bien, por favor. En el artículo 505 vamos a encontrar los casos enumerados en los cuales se presume la existencia de la medianería. Y en el 506 encontramos todos aquellos signos que evidencian, que evidencian la inexistencia de la medianería, o sea, son contrarios a la medianería, y eso quiere decir que en los casos que leímos no hay medianería, los casos que leímos con Carola. Gracias, Carola. Entonces, muchas gracias, muy amable. Vean que tiene que, además de servir, de servir de límite y separación, fíjense, límite, separación a dos bienes inmuebles que son vecinos, que son contiguos, deben ser de la misma naturaleza. Porque si no es de la misma naturaleza, entonces estamos ante un signo contrario a la medianería. Por ejemplo, eso que acabamos de leer, que en una pared divisoria, vean el primero, hay ventanas, hay huecos, ahí no hay medianería. Si encontramos piedras pasaderas, llama la legislación, pero son aquellas que resaltan unas más que otras, y del otro lado de la propiedad, en la otra propiedad, mejor dicho, o en la propiedad contigua, no lo hay, tampoco hay medianería. Eso es lo que debemos de tener bien claro. Ahora, ¿cuál es la presunción en contra de la medianería? Veamos el artículo 507, por favor. Nos regula que en general se presume que en los casos señalados en el artículo anterior, o sea, los 9 casos que leímos con Carola, que me hizo el favor, la propiedad de las paredes, cercas, vallados o setos pertenecen exclusivamente a los dueños de la finca o heredad que tienen a su favor aquellos signos exteriores. Son propios de él. Ahí no hay copropiedad por medianería porque no cumple con los requisitos. Entonces, es propio del dueño de la heredad o de la finca en donde estén respaldados, ¿verdad? Y en el otro no, pues entonces no hay medianería. Ahí tienen ustedes su guía número 40, ya leímos la guía número 39, en donde tenemos en 2 columnas pues la transcripción de los artículos 505 y 506 del Código Civil. Luego empezamos con la 40, con la 40
¿Alguien quiere entrar? Dice, no. Empezamos con la 40, ahí ya tenemos la presunción en contra de la medianería que les acabo de leer. Esto nos indica que dependiendo en dónde se encuentren esos signos, pertenecen entonces al propietario del bien en donde se manifieste, porque como no son de la misma naturaleza con el predio vecino, no hay medianería. Pero ¿cuáles son las obligaciones que nacen de tener una copropiedad por medianería, que es una copropiedad forzosa? Miren, por ejemplo, tenemos en el 508 el tema de los árboles medianeros, los setos vivos, ¿verdad? Los árboles que crecen, no olviden tener su resaltador, el mío ya lo perdí. Los árboles que crecen en el seto medianero se reputan comunes, porque está dividiendo, ¿verdad? Y está separando las propiedades. Entonces, medianeros, la propiedad la tienen ambos, ¿verdad? Y cada uno de los propietarios tiene derecho a pedir que sean cortados, probando que de algún modo le dañan. Por ejemplo, este tema de los arbolitos ficus, tengo entendido que tienen muchas raíces y las raíces a veces provocan algún daño. Si ustedes ven en las calles, hay algunas aceras que están así como rajadas y fíjense bien, cuando están así rajadas las aceras es porque un arbolito ha crecido tremendamente y entonces va rompiendo la acera. Pues de esa forma podría pasar en una pared medianera o en un seto vivo medianero, ¿verdad? Que vaya dañando las propiedades de cada uno de ellos. Entonces, tiene que probarse eso. Pero si sirven de lindero, porque aquí es establecer el límite, lindero, y dividir, ¿verdad? Forman parte de una cerca, pues no deben cortarse ni sustituirse, sino de común acuerdo. Entonces, recuerden, es copropiedad. Entonces, en la copropiedad, como hay más de 2 personas, se debe de tener el consentimiento de los demás. En el tema de copropiedad propiamente dicha, vimos la figura del derecho de tanteo, del pacto de indivisión, que las decisiones tienen que tomarse entre todos los condueños o condóminos para ejecutar entonces alguna decisión que quieran hacer en favor del bien. Ahora bien, en las zanjas o acequias abiertas entre las heredades, que se presumen también medianeras, si no hay título, signo que demuestre lo contrario, se presumen entonces, ¿verdad? Ustedes en la guía número 40 tenemos 3 columnas. En la primera tenemos la presunción contra la medianería, o sea, de los artículos, de los 9 numerales que leímos del artículo 506, y luego pues tenemos también artículos del Código Civil siempre, en donde tenemos las principales obligaciones de los condueños y también las principales prohibiciones en los condueños. Entre las principales obligaciones de los condueños, pues en primer lugar, obviamente estamos hablando de una forma especial de propiedad, entonces están obligados a cuidar de que no se deteriore esa pared, esas zanjas, ese seto vivo medianero, ¿verdad? Porque estamos hablando de la medianería. Y si por hecho propio o por de alguno de sus dependientes o animales se deteriora, deben de reponerse y deben pagarse los daños y perjuicios que se hubieran causado. Por ejemplo, se pasaron el seto vivo, las vacas o un caballo o las gallinas, etcétera, entonces deben reponerse y también deben pagarse los daños y perjuicios que se causaron al seto medianero, o a la pared, o a la zanja, o a la cerca que sirven o que tienen esa utilidad de medianería. También deben realizarse las reparaciones y reconstrucciones de paredes medianeras y el mantenimiento, ¿verdad? De los mismos, de las valladas, cercas, setos, zanjas o acequias, siempre y cuando sean medianeros, entonces se van a costear proporcionalmente entre todos los dueños esas reparaciones y esas construcciones que se pretenden realizar.
Por eso les digo, no olvidemos que estamos ante una copropiedad forzosa que se llama medianería y que por ser medianería va a recaer sobre bienes inmuebles que sirven de límite y separación, pero esos bienes inmuebles deben ser contiguos o vecinos. ¿Cuáles son las principales? Porque hay más, ustedes tienen la lectura obligatoria del artículo 505 al 527. ¿Cuáles son las principales prohibiciones para los condueños? Ahí lo tenemos en el 40. Pues en primer lugar, ningún propietario puede, sin el consentimiento de otro, abrir ventanas ni huecos algunos en pared medianera. ¿Se recuerdan cuando leímos con la ayuda de Carla el artículo 507 fue, ¿verdad? 506, por favor, en donde encontramos los 9 supuestos jurídicos que revelan un signo contrario a la medianería. El primero era uno de ellos, ¿verdad? Que cuando ya hay ventanas o huecos en una pared medianera divisoria de edificio, ahí no hay medianería. Y por eso acá nos dice que ningún propietario puede, sin el consentimiento del otro, abrir ventanas ni hueco alguno en pared medianera. No se pueden tener ventanas para asomarse y estar ahí controlando al vecino, o balcones ni otros semejantes, pero oigan, hay una limitación ahí. Voladizo sobre la propiedad del vecino, prolongándolos más allá de los límites que separan las heredades, ¿verdad? Entonces, no tienen que sobrepasar ese límite. Tampoco puede tenerse vistas de costado u oblicuos sobre la misma propiedad. Y no pueden abrirse ventanas o balcones que den vista a las habitaciones, patios o corrales del predio vecino, a menos que medie, ¿cuánto? Una distancia de 3 metros, ¿verdad? Mínimo 3 metros, ¿verdad? Puede ser más, pero mínimo 3 metros porque, ya ven, no tiene que dar esa ventana o ese balcón a la habitación de los vecinos, al patio o al corral, ¿verdad? Porque estamos ya perturbando su intimidad. Luego tenemos la guía número 41 en cuanto al tema de propiedad horizontal. Entonces, por favor, el tema de la medianería, pues también hay que leerlo en nuestra legislación, en nuestro Código Civil principalmente, y con eso ya vamos agotando 2 figuras de las formas especiales de propiedad. Ya vimos entonces que la propiedad es para bienes y derechos, ¿verdad? Cuando un bien o un derecho pertenece en forma proindivisa a 2 o más personas. En el tema de copropiedad, repito, conocimos otras instituciones como lo son el derecho de tanteo, el pacto de indivisión, ¿verdad? Propios de la naturaleza de la copropiedad. Y ahora que acabamos de terminar la medianería, repito, esta es una copropiedad forzosa que recae sobre bienes inmuebles y que esas propiedades tienen que ser vecinas, contiguas, ¿verdad? Se presume, de acuerdo al artículo 505, pues en la pared, en el foso o cerca que sirve de límite, por favor, eso miren, deben de subrayar. Límite y separación a 2 propiedades contiguas, vecinas. No puede haber medianería aquí en la casa en la que ustedes están y en la de la siguiente, la que está ubicada 2 cuadras adelante, por ejemplo. Ahí no, ¿verdad? Entonces, la naturaleza de esto, no lo olviden, por favor. Bienes inmuebles vecinos. Sirve para que establecer límites y separar, ¿verdad? Separar propiedades contiguas. Bueno, pues ahora pasamos a la propiedad horizontal, y la propiedad horizontal también es una forma especial de propiedad, también recae sobre bienes inmuebles, pero a diferencia de la medianería, este recae sobre bienes inmuebles que tienen más de una planta, más de un nivel, más de un
piso. Por eso es que aquí vamos a encontrar otras figuras más que se llaman piso, departamento y habitación. Piso, departamento y habitación. ¿Cuándo hay entonces propiedad horizontal? Veamos ese artículo 528 para quien me quiera ayudar a leerlo, por favor. 528. ¿Qué pasó? ¿Están despiertos, compañeros? ¿O se durmieron? Sofía. Por favor, levantaste la mano, Sofía. ¿Me haces favor de leer el 528? Mire, quiero que pongan atención, porque aquí estamos hablando de pisos, departamentos y habitaciones. No estamos hablando de un edificio que tenga varias plantas y punto, ¿eh? Ese edificio se constituye en propiedad horizontal, pero debe tener sus características, ¿verdad? No es solo construir niveles, niveles y niveles. Vamos a leer y prestar atención, por favor. Está regulado en el párrafo tercero de la propiedad horizontal y propiedad singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones. Vean ahí el nombre de el epígrafe de ese artículo. Empezamos entonces, Sofía, por favor. Está bien. Artículo 528, propiedad singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones. Los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta susceptibles de aprovechamiento independiente pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Ok, va. Vean lo que dice al final. Pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio. Siempre que, ¿qué? A ver, ¿quién quiere leer esa parte final? Siempre que tenga salida a la vía pública o determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Muy bien, excelente. Entonces, es lo que yo les decía, no es de construir niveles, ¿verdad? Y hacer un edificio. En donde, por ejemplo, como en que estoy ahorita, en un edificio en donde hay oficinas. No, es un edificio que se va a construir o se va a destinar a esa forma especial de propiedad horizontal, a ese régimen especial, pero ahí es donde vamos a conocer estas otras figuras que están reguladas en el 532, que se llama piso, departamento y habitación. Y miren con qué más deben de cumplir. Fíjense que son los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta. Entonces, bienes inmuebles de más de una planta, de más de un nivel, de más de un piso. Pero el aprovechamiento debe ser independiente. Pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a ¿dónde? A la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía, ¿verdad? ¿Cómo se origina entonces la propiedad horizontal? Se origina por medio de contrato y por medio de disposición de última voluntad. La disposición de última voluntad es el testamento y la donación por causa de muerte. Eso lo vamos a ver despuesito cuando ya entremos al estudio del libro tercero del Código Civil. Bueno, y también puede ser por contrato, ¿verdad? Yo puedo tener un edificio y decido destinarlo a propiedad horizontal, ¿verdad? Con algún otro, otra persona para que tenga también, que seamos propietarios, ¿verdad? Entonces, somos dueños de un edificio, por eso aplica para el propietario o los propietarios comunes de un edificio cuando decidan someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico con todos o parte de sus diferentes pisos, una vez que se haya inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes, porque la finca general es el edificio.
Pero cuando lo destinamos a este régimen especial de propiedad horizontal, entonces vamos a formar las fincas independientes por medio del piso, por medio de la habitación o por medio del departamento, ¿verdad? Y cada quien es dueño exclusivo de su departamento, habitación o piso. En este tema también hay propiedad de bienes comunes, pero de elementos comunes. Pero sigamos con esto. Bueno. Entonces, por eso les decía que puede constituirse por medio de contrato o bien por medio de una disposición de última voluntad. Si es por contrato, pues entonces ya vimos cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio deciden someterlo a este régimen, ¿verdad? En el B, cuando una o varias personas construyan un edificio, pero con ese mismo objetivo o propósito. Y también cuando hay disposición de última voluntad, le hace testamento o donación por causa de muerte, se instituye a los herederos o alguno de ellos como legatarios de pisos de un mismo edificio susceptibles de propiedad horizontal. Entonces hay el inmueble, para que sea constituido bajo ese régimen de propiedad horizontal, debe estar libre de gravámenes y debe realizarse por medio de escritura pública. ¿Por qué? Recuerden que se relaciona a bienes inmuebles que deben ser inscritos ¿en dónde? En el registro de la propiedad, y para ser inscrito en el registro de la propiedad debe autorizarse por medio de una escritura pública. La escritura pública es el instrumento público autorizado por notario. En el artículo 531 tenemos entonces que el régimen de propiedad horizontal se debe constituir por escritura pública y que debe ser inscrito ¿en dónde? En el registro de la propiedad inmueble de acuerdo al artículo 1195. Ese artículo 1195 lo hemos visto en repetidas ocasiones. Veamos el 1195 y el 1125 también, pero el 1195, que nos refieren a este tema. Ahorita estamos en el 1195, ¿ya? Decía fundamentales para sus cursos de Derecho Procesal Civil y Mercantil y los cursos de notariado, cuando vean jurisdicción voluntaria y todos esos temas propios, ¿verdad? Bueno, ¿qué debe de incluir la escritura constitutiva? Vean ahí, ¿verdad? Solo les voy a leer 2 o 3. La declaración del propietario o propietarios de someter a este régimen el inmueble de su propiedad. La situación, medidas y colindancias del terreno, así como la descripción total del edificio, mire, y mención de sus servicios de agua, electricidad y cualesquiera otros de que gocen, el valor del inmueble y de cada piso, ¿verdad? Y ahí están todos los requisitos
con los que debe cumplirse esa escritura constitutiva de propiedad horizontal. Les comentaba que aquí pues hay un piso es un conjunto de departamentos, por eso se llama propiedad horizontal. Muchos dicen que es propiedad vertical porque es así, por niveles, pero aquí está la razón. Aquí en la propiedad horizontal, repito, hay piso, hay departamento y hay aposento. Un piso, pues, es un conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal, ¿verdad? En un mismo nivel, piso. Un departamento, esa es una construcción que ocupa parte de un piso, un departamento. Recuerden que debe de tener una existencia independiente, ¿verdad? Y una habitación, pues es un espacio construido de un solo aposento, un solo cuarto, comúnmente hablando, ¿verdad? De acuerdo a la ley es un solo aposento. Y esto lo tenemos en el artículo 532, ahí lo tienen. Sin embargo, lo transcribí también a mi agenda, que es la guía conceptual número 41. Ahora bien, la duda de todos, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos comunes? ¿Quién es el dueño del terreno? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy dado en esto. Que solo estoy comprando aire, que un espacio, que no sé qué. Pero no, en primer lugar, cada piso, departamento y habitación forman una finca independiente y eso se va a hacer constar en la escritura constitutiva del régimen de propiedad horizontal que deberá ser inscrito, ya lo vimos, en el registro de la propiedad, de acuerdo al artículo 531 y el 1195. Bueno, hay elementos comunes también en el tema de propiedad horizontal, todo lo tenemos regulado en el artículo 533. En primer lugar, vean la lectura de ese artículo tan importante. Cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos comunes y partes comunes del edificio total, ¿verdad? ¿Ya? Pero son elementos comunes, además del terreno, las cosas necesarias para la seguridad, conservación y servicios generales para el uso y goce, estamos hablando de propiedad, y goce de todo el inmueble y de cada planta. Entonces, ejercemos propiedad, pero son formas especiales. Ya vimos que hay requisitos especiales en cuanto a su régimen, en cuanto a su forma de constitución, en cuanto a los requisitos de la escritura pública, en cuanto a las figuras que aparecen acá, porque rigen y son las normas que se establecen para el tema de propiedad horizontal. Bueno, y entonces, ¿a qué tengo derecho? ¿A qué tengo derecho? Van a decir. ¿A qué tengo derecho? Ya sabemos entonces que su constitución es en escritura pública y que esta debe ser inscrita en el registro de la propiedad, ¿verdad? Ya vimos los requisitos, también ahí los tienen tanto en el código como en la guía 42. ¿Y sobre qué vamos a ejercer la propiedad? Vean, vimos en el 533 que acabamos de leer que cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos comunes del edificio total. ¿Y qué son esos elementos comunes? Pues el terreno, las cosas necesarias para la seguridad, conservación y servicios generales para el uso y goce del inmueble, ¿verdad? El edificio, compañeros, el edificio total, de acuerdo al artículo 552, pues deben de tener un seguro común, deben haber seguros comunes, mejor dicho. Vean lo que dice, el edificio total debe ser asegurado contra los riesgos que puede sufrir, determinados en la escritura constitutiva, es parte de la escritura, sin perjuicio de los seguros particulares, a que igualmente estén obligados los titulares que acuerde la mayoría de los propietarios. Bueno. Y entonces, ¿cuáles son las facultades que tengo como propietario? ¿Cuáles son esas prohibiciones?
etcétera. ¿Cómo nos vamos a organizar dentro de una propiedad horizontal? Pues de acuerdo al artículo 535, vamos con el 535, son facultades del propietario de cada piso, departamento, porque cada piso, departamento o habitación puede transmitirse, puede grabarse. Son las facultades dominicales, ¿verdad? Con independencia del edificio total de que forma parte, porque como se hicieron fincas independientes, sobre esa ejerces tu derecho de propiedad, pero como es forma especial, es propiedad horizontal, ¿verdad? Eso involucra que el propietario tiene derecho de usar, de gozar y disponer de él con las limitaciones que establecen las leyes, la escritura constitutiva del régimen y otra figura más, otro elemento bien importante en la propiedad horizontal, que es el reglamento de copropiedad y administración. Entonces, como toda propiedad, pues tienes derecho a gozar y disponer de tu bien porque estás ejerciendo esa facultad dominical. Gozar, usar y disponer del bien. Y no olvidemos que cuando tratamos del tema de propiedad, pues también hablamos de limitaciones. Nuestro Código Civil regula las limitaciones de la propiedad. Ya hemos visto que dentro de esas limitaciones, pues incluye las prohibiciones, ¿verdad? Las limitaciones y las obligaciones en forma indistinta, pero las hay. O sea, es lo que les decía al principio. No significa de que como yo soy el dueño de este bien, yo hago lo que a mí se me da la gana. No, señores, hay limitaciones, hay prohibiciones y hay obligaciones. Entonces, debe de disponer de él con las limitaciones que establecen las leyes, la escritura constitutiva del régimen y el reglamento de copropiedad y administración. ¿Qué sucede aquí? Aquí debe de haber un reglamento de copropiedad. Ya lo vamos a ver, pero quiero ver ahora que leamos el siguiente artículo, que es el 536, en donde están las prohibiciones a los propietarios de piso, departamento o habitación, pues deben abstenerse de destinar su propiedad a usos contrarios a la moral y las buenas costumbres, hacerla servir a otros objetos que los convenidos en la escritura constitutiva, o sea, no debe ser destinada especialmente a un objeto ilícito, ¿verdad? Efectuar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios o ocupantes o realizar hechos que comprometan la seguridad, solidez y salubridad del edificio, así como incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados. Ok. Bueno, entonces, 535, las facultades del propietario, 536, las prohibiciones. Ahora bien, en el artículo 535 las facultades y en el 536 las prohibiciones. En el 535, si estoy bien, pues ya vimos que deben de respetar de acuerdo a las limitaciones que establecen las leyes, la escritura pública, y aparece otro elemento ahí, el reglamento de copropiedad de administración. Vamos al artículo 547, por favor. Ahí está regulada la administración del edificio. Los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal deben ser administrados por la persona que designe la mayoría de los propietarios. Y vean, el administrador, quien es el representante legal de esta forma especial, ejercerá su cargo con sujeción a las disposiciones, ojo ahí, que debe contener el reglamento de copropiedad y administración. O sea, que cuando se constituye los bienes de piso, cuando se destina y se constituye por medio de la escritura pública el régimen de propiedad horizontal, también debe de incluirse el reglamento de copropiedad y administración, ¿verdad? Y ese administrador pues va a ser designado por la mayoría de los propietarios. Ahí lo tienen en el 547 y en el 559.
en donde tenemos regulado que para la regulación de las relaciones recíprocas de vecindad y condominio, así como lo referente a la administración y atención de los servicios comunes, pues deberán otorgarse del régimen, deberán los otorgantes del régimen aprobar e incluir en la escritura constitutiva de régimen de propiedad horizontal el reglamento de copropiedad y administración, ¿verdad? Ya ven que es para regular las relaciones recíprocas de vecindad y condominio. Entonces aquí ya aparecen otras figuras diferentes. Aquí aparece un piso, un departamento, una habitación, un edificio destinado para el mismo, o sea que debe tener más de un nivel o planta y que deben ser aprovechados esos pisos, esas habitaciones en ese departamento en forma independiente. Ahí están regulados los requisitos que solicita para que se elabore o se autorice, mejor dicho, esa escritura pública, pero veamos, está la escritura pública que debe de inscribirse en el registro de la propiedad, pero también hay un reglamento que va a servir ¿para qué? Para regular todas las relaciones recíprocas relacionadas de vecindad y condominio, y se designa un administrador que será el representante legal de los propietarios en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales comunes, pero relacionados con el edificio. Sea que se promuevan a nombre de él o en contra de ellos, ¿verdad? De ellos mismos. Hemos visto entonces la forma en que se constituye, los requisitos, la forma en que da origen, la forma en que se constituye, los requisitos con los cuales deben de cumplirse, pero también el régimen de propiedad horizontal puede extinguirse. ¿Y cómo se extingue? Pues puede extinguirse, miren ahí en el 555, por resolución expresa de los dueños de unidades singulares. O sea, la unidad singular es el piso, el departamento y la habitación del edificio, pero se debe tomar con el voto de las 2/3 partes del total de propietarios. 2/3 partes. Bueno, sin embargo, la minoría inconforme con esta determinación puede adquirir las unidades singulares de los que hayan votado por la extinción del régimen a efecto de mantenerlo, ¿verdad? O sea, están interesados una minoría en continuar con ese régimen y eso es lo que se establecerá entonces. Hasta aquí, queridos compañeros, hemos finalizado la transmisión relacionada con el tema de la medianería y la propiedad horizontal. Estas tres figuras de copropiedad que vimos el martes, la medianería y la propiedad horizontal, son las formas especiales de propiedad. Y como ven, cada una de las figuras pues tiene sus reglas del juego, ¿verdad? Tiene su normativa, sus requisitos y sus propias figuras. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias, Feliz licenciada. tarde, licenciada. Licenciada, Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz semana. Tarde. Muchas gracias. Hasta pronto.